Para la siguiente sesión contamos con un experto en ciberseguridad, Gilberto Vicente, gerente de Productos, Seguridad, Compliance e Identidad de Microsoft México. Él lidera la división de producto del portafolio de seguridad, como ya había dicho, cumplimiento, identidad y administración de Microsoft México, ingeniero en comunicaciones y electrónica con especialidad en ciberseguridad y logística. A lo largo de su carrera ha ejercido cargos en ingeniería, consultoría, desarrollo de negocios, marketing estratégico y ventas para empresas como Google, Cisco, McAfee, entre otras. Bienvenido, Gilberto. Hola, muy buenos días. Encantados de acompañarlos en esta gran oportunidad y, por supuesto, en este foro que para nosotros representa pues un gran vehículo para poder hacer llegar nuestra visión, nuestro mensaje. Entendemos que la agenda de ustedes debe de ser bastante compleja y pues bueno, esperamos que la información que tenemos preparada en esta ocasión sea de gran valor. Hemos titulado a la presentación Resiliencia Digital, que si bien es un término que seguramente todos vivimos de distinta manera por lo apremiantes que son los tiempos, tanto en lo físico como en lo digital, creemos sin duda que el poder entender el valor que tiene esto aplicado al ámbito digital puede ayudarnos en gran medida a poder reforzar las estrategias que tenemos en materia de seguridad digital dentro de nuestras respectivas organizaciones y sobre todo desde una perspectiva estratégica. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre el tema. Hoy vivimos tiempos apremiantes, como lo comentaba, en los que la capacidad nuestra para poder reponernos desde la adversidad, podríamos decir que depende el corto, el mediano y el largo plazo de cualquier organización. ¿Ok? En términos digitales, pues bueno, la tecnología ha venido a demostrar que es un excelente habilitador de nuestras vidas, de nuestros negocios y que apoyados en la tecnología, pues bueno, hoy podemos alcanzar de mejor manera nuestros sueños, nuestros objetivos, ser mucho más competitivos. En el pasado, cuando pensábamos en estrategias de transformación digital, nos tomaba muchísimo tiempo el trabajar en las distintas actividades y en los planes, justificaciones que nos permitieran hacer de esto una realidad. A partir de la llegada de este escenario adverso que es precisamente el de la pandemia, pues las organizaciones, y de acuerdo a también estimaciones nuestras en Microsoft y en este caso una cita de nuestro CEO, la realidad es que las organizaciones en periodos de tiempo muy cortos tuvieron incluso la necesidad de reinventarse. Y en 2 meses prácticamente se logró de alguna manera aprovechar al máximo todo esto que en el pasado veníamos promoviendo de cara a la transformación y al uso de la tecnología para poder seguir operando a partir del confinamiento. Entonces, el escenario que tenemos es un escenario bastante interesante hacia adelante, en el que las condiciones y los elementos que en el pasado de alguna manera teníamos controlados, tenemos que entender cómo se comportan actualmente para de esta manera poder llevar a cabo las prácticas correctas. Hoy, prácticamente cuando hablamos de los empleados, pues no solamente son los colegas que dependen directamente de nuestra organización, sino sabemos que los usuarios son nuestros clientes eventualmente, por supuesto, los usuarios son nuestros socios de negocio con los cuales tenemos la capacidad de poder entregar un nuevo servicio a la industria. Los dispositivos que ellos utilizan para poder trabajar no son suministrados por parte de la organización y en consecuencia la seguridad y los elementos que lo acompañan o que blindan este escenario que se conoce como el del punto final o el del endpoint, pues nos obligan también a reinventarnos respecto a la manera en la que atendemos esto. Tenemos muchas más apps que de nueva cuenta no son suministradas por el área de TI. Los usuarios tienen el empoderamiento para poder descargarlo directamente desde la nube y darle el uso que ellos quieren. Y tenemos también, para resumir un poquito, pues una dinámica en la que perímetro ha dejado de existir como lo teníamos concebido en el pasado. No es más ese punto que nos separa del mundo exterior. Hoy prácticamente el perímetro es la identidad. El usuario tiene la capacidad de conectarse desde cualquier parte, en cualquier momento, haciendo uso del dispositivo y en consecuencia tenemos que blindar esa identidad.
para poder de esta manera reforzar de alguna manera la protección y la forma bajo la cual la tecnología hoy entrega un beneficio para nosotros. Entonces, y por si esto fuera poco, tenemos también que hacer referencia a que vivimos un ecosistema bastante complejo, bastante adverso de cibercriminales en el que tenemos distintos actores que han evolucionado mucho al paso del tiempo, ¿ok? Cibercriminales, por supuesto, que tienen siempre una motivación económica, pero también muchas veces estas campañas son de alguna manera apalancadas por gobiernos de Estado perfectamente bien identificados, tenemos también grupos que buscan de alguna manera comprometer y generar caos en el ambiente, y no podemos también dejar de mencionar a los usuarios que a partir de los accesos que privilegiada, eventualmente también se convierten en una amenaza genuina. Entonces, hoy las amenazas tienen la característica de que estas no se comportan utilizando código malicioso. Es decir, el código malicioso que en el pasado normaba la propagación de campañas de hacking, ha dejado de estar presente en lo que hoy tenemos en el medio. Entonces tenemos escenarios donde estas campañas no son portadoras de dicho código malicioso, no tienen en consecuencia elementos que tengamos que revisar para poder identificar si se trata de algo anormal, y esto se debe en gran medida, de nuevo, a la evolución que han tenido los actores que están detrás del desarrollo de estas, y también al hecho de que normalmente lo que se compromete es la identidad del usuario. Es decir, los hackers, entre comillas, no necesariamente entran utilizando prácticas extremadamente avanzadas. Por supuesto que las incorporan en algunos casos, pero casi siempre lo que hacen más bien es comprometer la identidad del usuario. Entonces, hoy tenemos un ecosistema en el que la forma de monetizar las diversas campañas son diversas. Hay quien desarrolla, hay quien hace el despliegue, hay quien suministra el acceso, quien administra, vende de alguna manera como servicio lo que ha de alguna manera comprometido, y por eso es que hablamos de una tormenta perfecta. La resiliencia digital es fundamental como un nuevo enfoque que nos permita poder aprovechar sí los avances que hemos tenido en materia tecnológica, pero sobre todo desde una perspectiva de negocio, porque no podemos de reconocer que tenemos o vivimos incertidumbre económica, de diversa índole, y que los recursos nunca son suficientes para poder hacer frente a esto que trae un grado de complejidad genuino. A mí me gusta mucho esta gráfica que es de IDC, y como IDC también hay otras firmas que han venido documentando muy bien esta nueva forma de las organizaciones para poder reforzar o justificar la inversión en materia tecnológica. La resiliencia del negocio siempre ha existido, y cuando lo incorporamos a temas digitales y en donde el componente cyber o de ciberseguridad empieza a ser muy relevante, nos permite entonces poder asumir una postura mucho más pragmática, mucho más eficiente para poder atender esto. Y no necesariamente esta postura basada en la prevención, que por supuesto es importante, pero que ha demostrado que en la práctica es un estado hasta cierto punto aspiracional. La resiliencia digital encabeza por mucho la agenda de inversión de la mayor parte de las organizaciones, y lo que tenemos que entender ya desde una perspectiva práctica de ejecución es que para poder incorporarla necesitamos entender el riesgo en todo lo que representa su ciclo de vida. Es decir, antes de que esto se manifieste en la organización con actividades y prácticas de prevención, durante el incidente y después. Es decir, asumir que vamos a ser atacados. Y puede para muchos ser una aseveración un tanto cuanto exagerada, pero la verdad es que es lo más pragmático ante un escenario como el que hoy tenemos, donde los ataques no siguen una secuencia lineal para poder manifestarse. Es decir, si no entraron por una credencial comprometida, quizá es por un correo electrónico que el usuario le dio clic, lo llevó a un sitio apócrifo, por un usuario que insertó una USB. Es decir, el punto es que la superficie de ataque, ese ambiente de IT que soporta a la organización hoy para el cumplimiento de sus objetivos de negocio, es extremadamente poroso, y en consecuencia tenemos que asumir que vamos a ser atacados. Y es ahí donde dos grandes
planteamientos tecnológicos han venido a tomar muchísima fuerza. El primero, que se conoce como de Zero Trust, que punto número uno, no es tecnología. Es decir, por supuesto que Zero Trust, este enfoque, es soportado por la tecnología, pero no hay una tecnología mágica que haga Zero Trust, y es importante que lo tengamos así presente. Y Zero Trust lo que promueve como modelo de referencia es que de manera permanente tenemos que validar siempre la identidad de los usuarios que forman parte de la organización. Tenemos que darle siempre el menor privilegio por el menor tiempo posible y asumir que vamos a ser atacados. Este es un cambio de paradigma, porque anteriormente, cuando desplegábamos VPNs o establecíamos mecanismos de autenticación, partíamos de la premisa de que si el usuario había demostrado quién decía ser, ya era suficiente para poder darle acceso completo a toda la organización. Eso no es posible en estos tiempos donde tenemos tanta porosidad en las organizaciones. Entonces, para poder llevar a cabo esto de manera práctica, insisto, tenemos que pensar en todo el ciclo de vida del riesgo. Tenemos que pensar en qué pasa antes y qué pasa después. Y para ello es importante entender todo esto. Necesitamos siempre la prevención y la respuesta. Cualquier arquitectura moderna hoy de seguridad que estemos considerando debe de tener en cuenta estos dos grandes elementos. Y es decir, la prevención y la respuesta. Y para ello, Zero Trust como modelo de referencia ayuda muchísimo, y también algo que en la industria van a empezar a escuchar muchísimo, que es precisamente los XDRs, ¿ok? O la detección de respuesta, detección y respuesta extendida, que de alguna manera ayuda a poder enfrentar esto de manera mucho más integral. Aquí no nos da tiempo para poder meternos a tanto detalle, sin embargo, los invito a que nos contacten en Microsoft, que tenemos modelos de referencia muy fáciles de asimilar para poder hacer el despliegue de este concepto de Zero Trust en todos los elementos que componen nuestra cadena digital, es decir, las identidades, los puntos finales, la red, la información, la infraestructura, etcétera, etcétera, buscando siempre que estos tres principios que comentaba hace un momento, de verificación explícita, con el menor privilegio, y asumir que vamos a ser atacados, verdaderamente lo podamos incorporar, lo podemos implementar, prendiendo algunas funcionalidades que quizá a las que ya tienen acceso. Por último, me gustaría reforzar con algunas referencias y recomendaciones que me parece les pueden ser de mucho valor. La primera es el reporte de ciberdefensa de Microsoft, que recientemente publicamos. Lo encontrarán en medios digitales. Si me buscan por ahí en LinkedIn o en Twitter, seguramente van a ver ahí la publicación que hice de esto. Verdaderamente es un reporte muy completo, 128 páginas con 7 capítulos, que detalla de manera muy ilustrativa qué es lo que estamos enfrentando ahorita, y sobre todo viene acompañado de muchas recomendaciones. Tenemos que asumir que vamos a ser atacados. Y de nuevo, no se trata aquí de generar un estado de paranoia o histeria colectiva, sino de pragmatismo para poder de esta manera reforzar la seguridad. El mensaje que siempre le doy a mis colegas profesionales del tema es: aprovechemos esta coyuntura en el buen sentido de la palabra, en la que las organizaciones y todos reconocemos que tenemos que incorporar la resiliencia a nuestra vida cotidiana, para de esta manera también hacer lo propio en el plano digital, ¿ok? Y poder en consecuencia aprovechar esta tormenta perfecta, este escenario adverso que genuinamente existe, para poder blindar la seguridad con los elementos adecuados. Reducir la superficie de riesgo es fundamental, y para ello hay que trabajar mucho en temas de identidad. Esto solamente se logra con arquitecturas, para poder atender esto. De nuevo, no existe una solución mágica, y por supuesto que siempre es importante mantener actualización permanente de nuestros sistemas para reducir en gran medida la superficie de riesgo. Algunas enseñanzas adicionales que nos deja y que también se detallan muy bien en este reporte que les mencionaba, es que la higiene digital sigue siendo fundamental. Esto, pues bueno, no lo cubrimos por tiempo, pero también tenemos muchas referencias en Microsoft que seguramente les pueden ayudar, prácticas muy fáciles de implementar por parte del área especializada o también por parte de sus usuarios, para que blinden su presencia en línea, y de esta manera se pueda reducir el riesgo a niveles verdaderamente altos. Asumir una postura integral, como mencionaba, pensar esto desde una perspectiva de arquitectura, entender que cualquier elemento puede ser un vector de ataque, que hoy los atacantes están conscientes de que buena parte de nuestra actividad en línea se lleva a cabo de forma remota, trabajando quizás desde nuestra casa o desde algún sitio donde los niveles de protección no son los mismos que anteriormente existían en el plano corporativo. Entonces, tenemos que incorporar higiene digital, una estrategia de Zero Trust desde un enfoque arquitectónico, para poder
poder enfrentar esto de manera correcta. Si implementamos ciertas prácticas de higiene digital, verdaderamente, y esto es muy bueno, si prendemos funcionalidades a las que ya tenemos acceso y que también Microsoft documenta muy bien, podemos reducir la superficie o el nivel de exposición de manera dramática, con un costo verdaderamente atractivo. Y pues bueno, nosotros como compañía estamos comprometidos a ayudarlos a ustedes, ayudarlos a la industria. Tenemos un portafolio que ha evolucionado mucho al paso del tiempo y que tenemos dividido en ciertas clasificaciones, como las que aquí les muestro, para poder ayudarlos en distintos casos de uso y de acuerdo a la necesidad particular de su organización. Tenemos una serie de grupos también que forman parte de nuestra organización a nivel mundial y que son los que nos permiten tener una telemetría bastante amplia, visibilidad en tiempo real y a nivel global para poder de esta manera hacer un despliegue correcto en las distintas tecnologías que tenemos para apoyarlos. Estas gráficas se las muestro igual de referencia, pero como van a tener acceso a esta grabación y a esta presentación, para que puedan ver ahí estos links de arquitecturas de referencia que verdaderamente han tomado mucha popularidad en nuestros clientes porque les permiten rápidamente entender cómo quizá desde una perspectiva del kill chain o del ciclo de vida de un ataque en distintos casos de uso, distintas tecnologías pueden ayudarlos a poder enfrentar todo esto de manera correcta. Entonces, estas guías son gratuitas en formato PowerPoint, descriptivas a detalle para poder aprovecharlas, que las puedan ustedes digerir de manera correcta y en consecuencia poder blindar la seguridad de sus organizaciones desde una perspectiva pragmática, desde una perspectiva de resiliencia, pensando en el antes, durante y el después. Y con eso, bueno, creo que el tiempo se nos acabó, pero tenemos creo que algunos minutos para atender algunas dudas, preguntas que ustedes tengan y si no, pues bueno, tienen aquí mis datos para poder darle seguimiento posteriormente. Gracias. Ay, muchas gracias, mi estimado Gilberto, por tu fantástica presentación. Además, terminaste súper, súper a tiempo y esperemos que lleguen preguntas del público. Ahí tienen ustedes el slide para hacerlas llegar. Y mientras tanto, yo quisiera preguntarte, esto del Zero Trust se ha puesto como de moda, ¿no? Y casi todas las empresas están hablando de ello y tienen algún tipo de, como algún sabor de Zero Trust. ¿Cómo distinguir el de Microsoft con respecto al del resto de tus competidores? Gracias. Es una excelente pregunta, Moni, porque como bien lo defines, se ha convertido en un tema muy a flor de piel a partir de que como modelo de referencia genuinamente ayuda a las organizaciones y es un modelo que distintos fabricantes pues seguimos, implementamos a través de tecnología o lo hacemos viable y en consecuencia pues sí es importante hablar de diferencias sustanciales, ¿no? Número uno, como mencionaba, este es un modelo de referencia que viene a cambiar la arquitectura completa de seguridad que se tiene en las organizaciones. Normalmente las organizaciones tenían perímetros, es decir, tenían firewalls, tenían una serie de elementos de protección, capas que se implementaban, se establecían controles de VPN, etcétera, ¿no? Entonces, cada elemento pues llevar a cabo una acción particular de atención. Y sigue siendo, por supuesto, que es importante. Pero Zero Trust lo que viene a cuestionar es la forma bajo la cual se manejan las identidades, donde, como mencionaba, tenemos que partir de la premisa de que así se haya autenticado el usuario con los elementos correctos, el usuario debe tener un acceso mínimo, reducido a los recursos críticos de la organización y que este usuario eventualmente puede ser alguien malo. ¿Okay? Que está ocultando su identidad a través de un robo de credencial que haya logrado materializar, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia a Microsoft respecto a muchos de nuestros colegas en la industria? Que nosotros entregamos una arquitectura completa para poder atender estos tres frentes y desde una perspectiva de automatización, donde podemos atender estos tres principios que mencionaba con funcionalidades bien particulares, pero donde cada uno de los elementos de nuestra arquitectura se habla entre sí para poder hacer esto muy, muy fácil de desplegar, de implementar y llevarlo a la práctica para cualquier organización. ¿Ok? Y pensando no solamente en un ambiente on-premise, como era el de hace algunos años, sino también en un ambiente multicloud o híbrido, como el que caracteriza hoy a cualquier organización del medio.
Muy bien. Nos dice uno de los asistentes que si puedes compartir las ligas que mencionaste de tu estudio y la información de la que hablaste. No sé si aquí en el chat lo pudiéramos Claro, compartir. sí, de Eh, hecho, o, o si me escribe a Mónica o que te escriba a ti directamente, danos tu mail, Carlos. sí, Ay, te bueno, pusieron Carlos Silva, no sé por qué dice ahí Carlos Silva. Está mm, mal. Hay que cambiar ya ahorita pedí que lo cambien. Gilberto, ahí está ahora sí, sí. Gilberto El Jesús. reporte se llama Microsoft Digital Defense Report. Ok, si lo buscan en cualquier buscador, lo van a encontrar rápidamente. Y también, como mencionaba, en mis redes sociales, tanto en Twitter como en LinkedIn, yo lo tengo ahí publicado. Es gratuito, no tienen que poner ningún dato de registro, es decir, la llegada es directa y verdaderamente está muy completo. ¿Ok? Y otra guía de referencia que yo se las recomiendo de verdad, les garantizo, colegas, que lo van a disfrutar muchísimo, son las guías de referencia de ciberseguridad que mencionaba yo, que encuentran en esta liga. Las ligas de referencia se llaman MCRA, de Microsoft Cybersecurity Reference Architectures, ¿ok? Ahí puse la liga en el chat y como mencionaba, ahí pueden descargar el contenido en PowerPoint, también los PDFs descriptivos para distintos escenarios, ¿no? Kill chain, security operations, para poder hablar de seguridad desde una perspectiva del CISO, para llevar el tema al board, para temas de cumplimiento regulatorio. Entonces, en estos tiempos en los que la tecnología avanza más rápido del tiempo que a veces tenemos para poder documentarlo y plasmarlo en algún material que pueda aprovecharse, verdaderamente encontrar este tipo de piezas es un arte. Y yo les puedo decir con mucho orgullo y emoción que Microsoft invierte muchísimo en esto, precisamente para poder facilitar el trabajo de nuestros colegas. Muy bien. En cuanto tú mencionaste algo que yo creo que para Microsoft, que tiene tal cantidad de aplicativos en el mercado, incluyendo, por supuesto, el sistema operativo más usado en computadoras personales. Para ustedes debe ser un dolor de cabeza esto de los parches. ¿Qué tanto las empresas se les olvida que ese es uno de los principales vulnerabilidades para ser atacados? Sí, definitivamente las actualizaciones, los parches son importantes en prácticamente todos los dispositivos que forman parte de nuestro ambiente, porque como lo comentábamos, cualquier elemento puede ser un vector de ataque y definitivamente el tener una política y una práctica correcta de administración del tema es fundamental. Nosotros lo que hacemos es pues entregar tecnología que hace del despliegue algo muy sencillo y de manera rápida y escalable para un universo de dispositivos variable y que muchas veces el tener control sobre ellos es apremiante. Entonces nosotros lo que recomendamos siempre pues bueno, eso, ¿no? El que implemente los parches con actualización prendida siempre y automática, guías de referencia de cómo hacer esto y también pues formamos parte de varios consorcios en la industria donde lo que buscamos es que en el diseño, por ejemplo, ahorita de elementos como del Internet de las cosas, que muchas veces por cuestiones de costo o por cuestiones de funcionales, los sistemas operativos que lo acompañan no necesariamente tienen la flexibilidad para poder hacerse más seguros, pues bueno, lo que promovemos nosotros es guías de referencia de cómo desarrollar este tipo de dispositivos de manera segura, el cómo esos elementos que a lo mejor eventualmente son difíciles de acceder por diversas razones, puedan de alguna manera tenerse controlados y si estos elementos por su diseño propio no tienen elementos incorporados de seguridad, al menos tener herramientas que nos den visibilidad de esto, ¿no? Para que dejen de ser estos puntos ciegos y podamos de manera eficiente anticiparnos a cualquier campaña de ciberataque que esté ocurriendo. Hoy un dolor de cabeza que las organizaciones enfrentan es que los ataques tardan mucho en ser detectados. Es decir, casi se habla de que no menos de 100 días tarda una campaña en ser detectada. Y para cuando un ataque ha sido detectado, ya ocurrieron muchas cosas.
digamos que las opciones y la forma bajo la cual los atacantes monetizan su actividad es muy diversa. A veces el ransomware, que es un dolor de cabeza muy fuerte hoy día, para el momento en el que se materializa, ya da muestra de que hubieron otras cosas previas en las que quien está detrás de esto ya monetizó, ya robó información y quizá el último paso o el siguiente que quiso dar es la extorsión digital que representa el que ya no tengamos acceso a la información que está cifrada y para lo que los piden una cantidad de dinero, ¿verdad? Pero ya ocurrieron otras cosas. Entonces, por eso es tan importante parchar todo, por supuesto, tener una visibilidad temprana y esto solamente se logra desde una perspectiva de arquitectura y un tema fundamental, apalancarse de la nube. Es cierto, el escenario que enfrentamos es complejo, pero la nube es, en términos de cómputo, de capacidad de despliegue y procesamiento, nuestro mejor aliado para que esta batalla, que es asimétrica por naturaleza, se ponga un poquito más balanceada y equitativa. Bueno, podríamos platicar otros 20 minutos, cuando menos, de la seguridad en nube, que también es otro gran reto, mi querido Gilberto. Así que espero que pronto nos vuelvas a acompañar y ahora con este tema que es todo un desafío, sobre todo ahora que los ambientes se vuelven más complejos, tienes el data center, tienes la nube privada, tienes la nube pública y las aplicaciones no necesariamente se mudan a estos nuevos ambientes de manera segura o los esquemas que había antes no trabajan tal cual en las Correcto. nubes, ¿no? Y tenemos 5G y Wi-Fi 6 a la vuelta de la esquina. Entonces eso lo que va a representar es un incremento exponencial de este escenario que ya de por sí es complejo. Así es. Pues muchísimas gracias, Gilberto. No me resta más que de verdad mandarte un aplauso a nombre de Gracias, todos Moni. la audiencia y recibirás tu diploma, por supuesto, de participación en este segundo IT Masters Con virtual, el cuarto ya de la serie, pero el segundo virtual. Y pues esperamos escucharte pronto. Muchas gracias a todos. Quédense aquí en esta sala si quieren continuar con estos temas de ciberseguridad. Y si no, bueno, ya saben, tenemos tenemos otra en la cabina 3, en la sala 3, por si quieren cambiar, pero bueno, yo aquí estaré esperándolos. Muchas Un gracias, abrazo, Gilberto. Moni, y saludos a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos.